Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Historias de Colombia. Hoy conoceremos la trayectoria de Alirio Mayorga Moreno, quien vivió su juventud en las décadas de 1960 y 1980, época de grandes cambios sociales y políticos en nuestro país, marcada por la exclusión del Frente Nacional. A través de sus propias palabras podremos vincular su historia personal con el devenir de la nación. Alirio Mayorga Moreno nació en 1963 en Ibagué, Tolima, Colombia, en el seno de una familia trabajadora, pero con escasos recursos económicos. Según nos cuenta, la situación económica era un poco precaria, era complicada. Colombia atravesaba en esa época una crisis económica que afectaba a las clases populares. Ante esto, Alirio se vio obligado a contribuir al sustento familiar desde muy corta edad. Creo que a partir de los 9, 8 años, recuerdo que trabajaba en la plaza cargando mercados. Como muchos niños de familias humildes en esa época, debía madrugar para ganarse el pan en la plaza. Ya a las 5:30 yo ya estaba saliendo para la plaza de mercado. Las duras condiciones económicas en Colombia lo forzaron a asumir responsabilidades laborales siendo casi un niño. Siendo adolescente en los años 70, época del Frente Nacional, Alirio se vinculó al Partido Comunista y a grupos estudiantiles de izquierda, pero esto lo enfrentó al sectarismo político imperante en esa época, como él mismo relata. Los grupos de izquierda se nos veían como terroristas, como guerrilleros, porque pensábamos diferentes a los gobiernos tradicionales que era liberal y conservador. A partir de esta percepción, Alirio cuenta que a la edad de los 40 años volví a ingresar a la universidad a terminar unos estudios y como activista estudiantil fui amenazado por grupos paramilitares. Pero entonces, ¿qué hizo Alirio? Y pues seguí teniendo más bien un perfil bajo porque pues ya la violencia estaba muy acentuada, donde los grupos narcoterroristas y grupos paramilitares pues seguían a todos aquellos activistas que hacíamos activismo en favor de los pueblos. Ante distintas causas mencionadas por Alirio, pues por razones de desempleo, por razones de querer defender algunas causas. Tuvo que emigrar a distintas regiones buscando trabajo y nuevas experiencias. Florencia, Putumayo, los llanos orientales, parte de la costa, parte del valle. Sus inclinaciones políticas lo movieron a la defensa de causas sociales, atrayendo la animadversión de grupos paramilitares que se expandían en esos años. Pese a esto, Alirio afirma: me volvieron una persona más madura, una persona más entendible, más comprensible, más analítica, más respetuoso, menos radical, más solidario. A pesar de los riesgos, Alirio persistió en sus convicciones políticas de izquierda en medio del complejo panorama de violencia en Colombia. Un momento clave fue el asesinato de Jaime Pardo Leal, líder de la Unión Patriótica, en 1987. ¿Cómo cuenta Alirio? Creo que uno de los primeros fue el asesinato de Jaime Pardo Leal. Teníamos una gran ilusión, la izquierda, con este candidato. Pensamos que Colombia iba a cambiar su modelo político, pero la extrema derecha y los grupos paramilitares y narcotraficantes no lo dejaron subir y fue asesinado. Para mí fue duro la muerte de este candidato y este camarada, fue bien dura. Pero a pesar de este duro golpe, Alirio siguió contribuyendo al cambio social desde organizaciones de derechos humanos. En la actualidad, Alirio Mayorga hace parte de Amnistía Internacional, la mayor ONG de derechos humanos del mundo. Desde allí ha denunciado violaciones a los derechos humanos en Colombia y en otras partes del mundo, buscando siempre la justicia social. Como él mismo lo expresa: hago parte de Amnistía Internacional, que es la mayor ONG de defensores de derechos humanos, en donde constantemente estamos haciendo denuncias de violación de derechos humanos a los seres. Su incansable labor en esta organización demuestra su persistencia en velar por los más vulnerables.
Finalmente, la historia de Alirio Mayorga Moreno nos muestra cómo un individuo puede desafiar las circunstancias adversas y convertirse en un agente de cambio social. Pese a las dificultades económicas y la violencia política que enfrentó, Alirio no se rindió y siguió luchando por la justicia social. Su historia nos recuerda a todos que, incluso en tiempos difíciles, cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir al cambio social. Al escuchar su relato, podemos reflexionar sobre cómo, participando activa y responsablemente en la sociedad, también podemos marcar la diferencia y trabajar juntos para construir un mundo más justo. Ojalá este podcast inspire a más personas a indagar en nuestras raíces y a aportar activamente la construcción de una mejor nación. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano!